Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Vamos ya en el estudio número 12 aquí en la carta a los Hebreos. Es de tremenda edificación, la mera verdad. Muy interesante este libro, bastantes verdades espirituales que tenemos aquí, y la mera verdad me siento limitado. Estoy haciendo lo más que puedo por y darle la interpretación correcta, ponerla dentro de su contexto a través de las escrituras también de la misma manera, para no comenzar a hablar sandeces o salir con una doctrina o salir con algo que la palabra no está diciendo. Debemos de tener mucho cuidado de no sacar la palabra fuera de contexto y comenzar con otro tipo de doctrina. Dios les bendiga ricamente. Entramos a nuestro estudio esta mañana. Padre bendito, gracias Señor. Gracias. Infinitas gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, nos dirijas o obres en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Padre. Reconozco, Señor, que solamente soy un instrumento en tus manos, bendito Dios. Que a ti te complació, bendito Dios, el concederme, poner el deseo en mi corazón, Señor, de compartir y de explicar y enseñar tu palabra y las verdades espirituales. Y sé que a pesar de todo, Señor, mi conocimiento es muy limitado para poder comprender la verdad de la esencia misma de tu existencia, de tu vida misma, Señor, de que tú eres real, que tú eres el único Dios verdadero, que tú creaste todas las cosas, Señor, y nos formaste al hombre, a la humanidad del polvo de la tierra, Padre. Te alabamos, te bendecimos esta mañana. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra vida, muchas de las cosas cotidianas, las hacemos por fe. Recuerdo, me viene a la mente que cuando uno conoce las cosas, o aun cuando uno no conoce las cosas, y por ejemplo vemos los letreros en las autopistas, si nunca hemos ido a Acapulco, yo agarro un mapa y miro qué carreteras me van a llevar hasta Acapulco. Hoy en día agarramos el GPS y
Por fe confiamos en cada dirección, en cada detalle del GPS o el GPS, la dirección que nos va dando, que dobla aquí a la izquierda, dobla allá a la derecha, y bueno, y por fe yo creo que esas instrucciones me van a llevar hasta donde yo quiero ir o al lugar que yo le puse. Es por fe. Yo estoy convencido, agarro el GPS y le pongo una dirección y estoy convencido que ese aparato, el GPS, me va a llevar a donde yo le puse. Aún a lugares que yo nunca he ido allá y no comienzo a dudar y será posible que en verdad llegue a ese lugar. Es ok, buenos días, Sofía. Buenos días. Entonces, entonces por fe yo creo que ese aparato, esas calles, esas autopistas, esas carreteras me van a llevar a donde yo quiero llegar. Y es por fe. Estoy convencido que esas direcciones me van a llevar a ese destino, aunque no lo conozco. De la misma manera, cuando me subo al autobús, al servicio público, a mí me dicen agarra tal autobús y ese te va a llevar allá. Aunque yo nunca he ido a ese lugar, por fe yo me subo a ese autobús que me dijeron y confío, estoy ciertísimamente seguro que voy a llegar a donde voy porque me subí en el autobús correcto y no ando con dudas. No me subo y voy. ¿Será verdad que este autobús va a tal lado? ¿Será verdad que me subí en un vuelo a la Ciudad de México, por así decirlo, en un avión? ¿Y será posible que va a llegar a México? ¿Están seguros? O sea, y que haya duda. Ahora bien, que no caigamos en tal semejanza de duda en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdaderamente tenemos fe en Jesucristo? ¿Tenemos fe en la verdad de quién es Él? ¿Estamos verdaderamente, ciertamente convencidos? Porque ese es el asunto de la fe. Estar ciertamente, verdaderamente convencidos de que las cosas son así. Estoy verdaderamente convencido de que Dios ha perdonado todos mis pecados por medio de la sangre de Cristo. Porque el enemigo nos acusa, nos condena y nos dice que Dios a lo mejor nunca nos va a perdonar. Estoy verdaderamente convencido de que Dios no dejará mi cuerpo en el sepulcro para siempre. Estoy convencido verdaderamente que el día de mañana, al final de mis días, yo soy salvo verdaderamente, que no enfrentaré la condenación que merezco, porque la mera verdad, quizás hasta muchos se desconecten. Yo he pecado contra Dios muchas veces desde mi infancia. Sin la sangre de Cristo, soy un vil pecador miserable, digno de consideración, merecedor del juicio eterno de la ira de Dios, por la desobediencia, por el pecado de mi juventud. Aún en Cristo le fallamos. Estoy plenamente convencido que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos mis pecados, o tengo mi esperanza en el purgatorio. Hay gente que está más convencida en el purgatorio que en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado.
Y la mera verdad, sí, hay gente que está más convencida de ideas y de doctrinas equivocadas, cerradas, doctrinas de demonios. Hay gente que está más convencida de que Jesucristo es un arcángel. Que creer verdaderamente que Jesucristo es la imagen misma del Dios verdadero, del Dios invisible, manifestado en carne. Y que Dios mismo en la persona de Jesucristo se manifestó y dio su vida para perdonarnos. Que solamente Dios fue posible que Él viviera la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Y que a Él, al enfrentar la muerte, verdaderamente fue el precio para extender o para darnos el perdón de nuestros pecados. Es por medio de la fe que yo creo que si me arrepiento, que si reconozco la verdad de mi vida, ¿quién soy verdaderamente sin Cristo? Sin Cristo, ¿quién verdaderamente soy ante los ojos de Dios? Al reconocer esa verdad, al reconocer que le he fallado a Dios, al reconocer que he pecado contra Dios, que soy un pecador, que soy un adúltero, un mentiroso, que codicio, que robo, que miento. Al reconocer esa verdad ante Dios y al declararme culpable, al arrepentirme, al reconocer esas cosas verdaderas en mi vida, sé que el perdón de mis pecados es una realidad en mi vida. Si digo que soy muy buena persona, de que yo no soy tan malo y que sí, yo merezco la sangre de Cristo porque no soy tan malo para que sea salvo, permanezco en mi pecado. Es por medio de la fe que yo creo que si yo le he pedido perdón a Dios, Dios ya me ha perdonado y he sido justificado delante de su presencia como si nunca hubiera pecado. Porque Jesucristo lo tomé, lo recibí como mi Señor, como mi propiciación, como la propiciación para calmar la ira de Dios, como el sacrificio perfecto, agradable a Dios, para aplacar su ira contra mí. Es por medio de la fe que creo estas cosas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Venimos. ¿Dónde estoy? Acá. Sofía, buenos días. Está bien, Bueno, vamos a orar. Padre bendito, Señor, mira, Señor, la petición de Sofía, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que tú escuches desde los cielos, bendito Dios, la oración de ella, Señor. Desde que estuvo esta mañana, Señor, la disposición en su corazón desde antes de conectarse, Señor. Quería pedir, Señor, por su madre que no pudo dormir toda la noche, bendito Dios. Yo te ruego, bendito Dios, que tú la guardes, que tú la selles, que tú le des paz a su mamá, Señor, de Sofía. Que tú la consueles, que tú la arrulles en las noches, que tú seas su descanso, que no dejes que el enemigo venga y perturbe su vida poniéndole ideas absurdas. Que la edificas en la verdad, Padre, y que pueda ella descansar en ti, Señor. Tú eres el príncipe de paz, dale paz en su corazón, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Sí, quizás me quede toda la mañana aquí en este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si yo me subo al bus, como decía, o el bus, o el autobús, o al servicio colectivo, o como quiera que lo llamen, a la guagua, a la burra, como en Tijuana. Sí, en Tijuana le dicen la burra a los autobuses. Dice, no, vete a tal lado y ahí agarras la burra que va para la... Pero bueno, depende de dónde nos estén mirando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera.
Si yo me subo a un autobús que dice que va para Acapulco, verdaderamente estoy ciertísimo. Yo lo que espero es llegar a Acapulco. Y estoy certero de que en ese autobús voy a llegar a Acapulco. Aunque nunca he ido, no conozco las carreteras. Pero por fe creo que ese aparato, ese vehículo, me llevará a Acapulco. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la fe es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esa fe a nuestra salvación? ¿Cómo aplicamos esa fe a la gracia, a la misericordia que Dios ha tenido para nuestras vidas? Sí. Podemos tener fe en un movimiento religioso. Podemos tener fe que yo en una iglesia pentecostés estoy bien delante de los ojos de Dios. Puede ser que yo esté en una religión, en una denominación, y estoy convencido que en esa religión soy salvo. Pero si no estoy en Cristo, si hay duda en mi corazón verdaderamente que si estoy en Cristo o no estoy en Cristo, verdaderamente no creo que sea salvo. Podemos tener fe en cosas equivocadas. Podemos poner nuestra esperanza en algo que está erróneo. Yo, para irnos al trabajo, agarramos dos autopistas principales, mi esposa y yo. Una es la autopista el 710 y el otro es el 91. Yo puedo llegar al 710 donde está la entrada y me puedo subir al 710. Pero si voy en el sentido contrario, nunca voy a llegar a mi dirección. De igual manera, si me subo, llego a la autopista 91 y me subo, pero me subo en el sentido contrario, en lugar de acercarme más y más y más al trabajo, me voy a ir alejando más y más y más. De la misma manera, nuestra fe en Jesucristo, si nos acercamos a Cristo verdaderamente en el sentido equivocado, en lugar de acercarnos más y más a la salvación, en lugar de estar confiados, en lugar de descansar en esa esperanza, nos estamos alejando más y más del Señor. Es posible si lo agarramos del lado equivocado. Si pensamos que yo soy acepto ante Dios porque soy bueno y porque creo en Jesucristo, y que Dios me perdonó porque no soy tan malo como las otras personas, y abrazo una religiosidad. No me lo tomen a mal, pero la Iglesia Católica, el fundamento del Evangelio es correcto. Pero no te llevan verdaderamente a confiar en Cristo, solamente en Cristo para ser salvo. No te llevan a confiar en Jesucristo como intercesor delante de Dios para que escuche Dios tus peticiones. Te ponen imágenes de cerámica que según es San Pedro ya es polvo en la tierra. Su cuerpo de Pedro ya se descompuso, ya es polvo. Ya ni siquiera sus huesos están aquí. El aliento de vida está, el alma de él está en la presencia del Señor por su fe en Jesucristo. Que si te escucha o no te escucha, no puedo decir con certeza porque no hay en la Biblia que una persona que ya murió te escuchó. Pero una cosa sí estoy seguro, de que Cristo ha resucitado de los muertos. Él vino a este mundo y dio su vida, nos perdonó por medio de su propia sangre
y a través de su muerte ha vencido el imperio de la muerte, y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y podemos venir confiadamente delante del trono de Dios por medio de Jesucristo. A través de esta epístola hemos mirado que Dios le constituyó a Él como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y la tarea del sacerdote es interceder o ministrar las cosas de Dios para los hombres y las cosas de los hombres para con Dios. ¿Verdaderamente crees que Jesucristo intercede por ti? ¿O necesitas a San Pedro, a San Judas Tadeo, a San Tropiezo? A esos artefactos deberían de ponerle porcelana o cerámica milagrosa. El reino de los cielos no tiene ninguna similitud a cómo el hombre busca el favor con el hombre. Si yo conozco a la mamá de una persona que me puede ayudar en una situación, el hombre va y busca el favor de su mamá para que su mamá le pida a aquel hombre que sí me ayuda. ¿Por qué? Porque no tengo la confianza de ir con aquel hombre y pedirle su favor a él directamente. Porque yo no conozco a aquel hombre, porque la mera verdad no sé si me va a ayudar o no me va a ayudar. Te pones a pensar verdaderamente dónde está tu fe, si quieres llegar a Dios o quieres llegar a Jesucristo por medio de su mamá, porque no le conoces. Porque dudas que verdaderamente Jesucristo está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Porque dudas verdaderamente que Jesucristo te ha perdonado por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Acaso necesitas de su madre para que ella interceda por ti delante de Dios o de Jesucristo? Tengan cuidado, la mera verdad, ¿dónde está tu esperanza? Si yo voy a la madre de alguien para pedirle el favor a aquella persona, en primer lugar es porque yo no tengo confianza de arrimarme a aquella persona de la cual quiero pedirle el favor. Y si yo no tengo confianza en esa persona, en este caso, si yo no tengo la confianza de venir, presentarme delante de nuestro Señor Jesucristo, es porque aún no he reconocido mi vida de pecado. Y quiero el favor de Dios en esa vida de pecado y de muerte en la cual me encuentro. Porque me avergüenza que aún sigo en mi pecado, no queriendo arrepentirme de mi pecado. Y quiero a ver si su mamá me echa la mano para que el Señor me conceda lo que yo necesito. ¿Dónde está tu fe? Estás ciertísimamente convencido, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás ciertísimamente convencido que Jesucristo resucitó de los muertos. Estás ciertísimamente convencido de que ninguna condenación hay para tu vida. Y si crees verdaderamente que Dios te perdonó por medio de la sangre de Cristo, ¿necesitas otros medios para presentarte delante de Dios? ¿Buscas el favor de los muertos para llegar a aquel que vive y está sentado a la diestra de Dios Padre? Porque cuando buscas el favor de Pedro, humanamente él ya está muerto. Estás buscando primeramente el favor de los muertos para llegar a aquel que vive, porque no conoces al que vive, porque vanas tu esperanza. Estás en un movimiento religioso solamente. Y en el fondo tú mismo te engañas, porque en el fondo no tienes paz, no sientes la seguridad, no tienes la convicción de que verdaderamente tus pecados te han sido perdonados por medio de la sangre de Cristo.
Y por cuanto tienes esa duda, te esfuerzas y pones tu esperanza más allá, en el purgatorio, en que un día vas a llegar ahí y vas a pasar cierto tiempo de tormento para pagar por tus pecados. ¿Dónde está verdaderamente tu fe? ¿Estás convencido que ninguna condenación hay para tu vida si estás en Cristo? ¿O sientes condenación en tu conciencia porque no le conoces? Y si quieres llegar a Jesucristo o a Dios por medio de María u otros personajes que ya murieron, es porque estás cargado en tus delitos y pecados, que no tienes la confianza de presentarte delante del Dios vivo, echar mano del sacrificio que Dios mismo ya ofreció, el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Si nos arrepentimos, ese perdón es de nosotros y hay santidad en nuestras vidas y podemos entrar hasta el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. ¿Estás convencido verdaderamente de esas cosas que el apóstol nos ha venido diciendo por 10 capítulos ya? Sí. Bueno, vamos a ver si de perdida le avanzo un poquito, porque si no aquí me voy a quedar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Crees en la evolución? ¿Crees en que venimos del chango? Aunque algunos sí nos parecemos a los changos, pero eso no testifica que la evolución sea una verdad. ¿O crees verdaderamente que Dios pronunció las cosas y vinieron a existir? Ahora bien, si la palabra de Dios en Génesis dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz, dijo Dios haya lumbreras en los cielos, la lumbrera mayor para que señoree en el día, que es el sol, la lumbrera menor para que señorease en la noche, y haga separación entre el día y la noche, para que haya luz. ¿Crees que el sol verdaderamente está ahí porque Dios lo pronunció que fuera? Y si crees esa verdad, ¿por qué no te convences verdaderamente de la verdad de la palabra de Dios? Que si dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ellos. Dice el Evangelio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no reconoces tu vida de pecado y te tiras a los pies de la cruz de Cristo? Él ya te perdonó. Si te arrepientes, ese perdón es tuyo. Y la palabra de Dios así lo declara. Si crees por la fe, crees que todas las cosas fueron hechas por Dios y Dios hizo todo el universo y todo lo que existe por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, Jesucristo mismo exhortaba a la gente cuando comenzó a predicar el Evangelio. Comienzan las páginas de las Escrituras. Jesucristo mismo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué es el llamado al arrepentimiento? Porque todos pecamos contra Dios, todos vivimos en una vida descarriados. Todos vivimos en desobediencia, haciendo lo malo. Por muy livianito que sea el pecado, es pecado ante los ojos de Dios. No somos homicidas, pero somos mentirosos. Somos una generación adúltera. Dice Jesucristo, el que se casa con la mujer que se divorció, con la repudiada, comete adulterio. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo con personas que ya habían tenido relaciones antes? Con alguna persona que se divorció. Y dice Jesús que el que se casa con la que fue divorciada comete adulterio.
Y si lo analizamos, vemos nuestra sociedad, la mayoría ya va entre su segundo, tercero o cuarto barco, por así decirlo. Es adulterio, somos una generación adúltera. Si no reconocemos esa verdad, permanecemos en nuestro pecado y la sangre de Cristo no nos puede limpiar de nuestro pecado. Cristo ya murió, Cristo ya nos perdonó. Ese perdón es de nosotros si reconocemos verdaderamente la maldad y el pecado en nuestras vidas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice: caminó Enoc con Dios y no se halló más, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:21. Porque mucha gente no sabe ni quién es Enoc. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es lo que tenemos de Enoc. Este hombre caminó rectamente, justamente delante de Dios, y agradó a Dios, y simplemente lo traspuso, se lo llevó a la gloria de Dios, se lo llevó con él, y no ha muerto. Hay dos hombres que no han muerto en las Escrituras: Elías y Enoc. Es posible que sean los dos testigos que van a venir durante la gran tribulación, porque de una manera o de otra creo que para que Dios sea justo, estas personas deben de experimentar la muerte. Pero bueno, ese ya es otro rollo. Me voy a quedar aquí, la mera verdad. Perdón, me tengo que ir. Solamente caminamos 5 versículos. Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana, Señor. Muy interesante, bendito Dios, ayúdanos a reflexionar si verdaderamente tenemos fe en la sangre de tu Hijo, si verdaderamente hemos creído verdaderamente que en esa vida humana que tenemos sin ti, sin Cristo, separados de tu gloria, Padre, que en esa vida de pecado y de muerte lo único que nos espera es una horrenda condenación el día del juicio, Padre. Ayúdanos a traernos a un arrepentimiento con el poder de tu Espíritu Santo. Convíctanos del pecado de nuestras vidas. Ayúdanos a ver la diferencia entre verdaderamente estar en Cristo o verdaderamente estar en una religión, Padre. Ayúdanos, transforma nuestros corazones, vuélvelos a ti al 100%, quítanos de todo movimiento religioso, de toda esperanza en doctrinas absurdas, vanas, falsas. El hombre que no se arrepienta no recibe el perdón de sus pecados, por lo cual recibirá el juicio y la condenación que merece por sus pecados. Ayúdanos, Padre, a reconocer la maldad de nuestras vidas para descansar. Para descansar, Señor, en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo.
para descansar en que hemos sido justificados. Nos has perdonado por la sangre de Cristo al reconocer que somos pecadores, que somos malos, que somos adúlteros, que somos mentirosos. Ayúdanos, Padre, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Sí, no, me tengo que ir, ya son 6:05. Y oración por tu mami, no durmió, que gloria a Dios, amén, amén. Somos faltos, Señor, ayúdanos a través de... Gloria a Dios, sí, el Señor quizás está usando a mi mamá para que madruguemos y le busquemos muy bien mañana. Y sí, pero no resistamos al... sí, Dios está hablando a mi vida. Aleluya, amén. Bueno, gloria a su nombre, gloria a Dios. Gracias, Señor, por salvación tan grande, por tener misericordia sin merecerlo, amén. Sí, amén. Bendiciones. Bueno, nos despedimos. Espero en Dios mañana avanzar, ya de perdida acabar ese pasaje, pero es muy interesante verdaderamente porque a veces tenemos nuestra fe en otras cosas, amén. Cuídense, que Dios le bendiga, reflexiona, medita en qué tienes tu fe verdaderamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no estás seguro, si no estás verdaderamente convencido de que Dios te ha perdonado, es porque aún sigues en esa vida de pecado. Debes de pedirle perdón a Dios, arrepiéntete porque Dios ya te perdonó. Y ese perdón es tuyo siempre y cuando te declares culpables ante Dios. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Nos vemos. Bendiciones.